Lucas capítulo 23, versículo 46. Este es nuestro versículo para introducir el mensaje del día de hoy. Leemos esta palabra siempre honrando al que vive y reina para siempre. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Y todos los hermanos decimos amén. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bendito y buen Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante su presencia, Señor amado, anhelando siempre de su exquisita palabra, Señor, de esa palabra que edifica nuestro ser, de esa palabra que nos fortalece, de esa palabra que nos vivifica, de esa palabra que nos hace reconocer nuestras maldades y que nos hace regresar a tus caminos, Señor. De esa palabra que edifica nuestra vida y nos lleva a ser mejores personas cada día, Padre. Nos lleva a ser más humildes, más serviciales, Señor. Padre, que esta palabra haga un efecto extraordinario en nuestras vidas, oh Dios. Hable a través de su palabra. Hable, que su pueblo escucha el mensaje el día de hoy. En el nombre de Jesús, deme sabiduría, Señor. Amén. Para el tema del día de hoy quiero hablarle acerca de la expiación. ¿Qué significa expiar? Con eso empezamos. Expiar significa poder cubrir. Eso es lo que significa literalmente expiar. Cubrir, tapar, ocultar, esconder. Pero en el concepto teológico significa volver a restablecer la relación con Dios a través de un sacrificio de sangre. Eso significa expiación. Habrá notado usted, todos los que manejan, incluso los que no manejan, cuando vamos en los vehículos, habrá notado que siempre hay señales que nos indican lo que hay adelante de la carretera o adelante en el freeway, ciertos pies o ciertas millas o kilómetros adelante. Hay señales que nos van avisando de algo con lo que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, ahora que viajaba a Puebla, me di cuenta que hay varios rótulos o varias señales que dice que más adelante, y tiene un dibujito de un hombre manejando un tractor, dice que más adelante hay área de agricultura y que pueden estarse cruzando estos tipos de vehículos. En otros vi que había animales y lo que anunciaba es que en algunos pies adelante hay un lugar en donde constantemente están cruzándose muchos animales. También hay otras señales que hemos visto acá en la que dice que a tantos pies hay una curva o hay una doble o triple curva. También hay señales que nos indican que a unos cuantos pies hay un alto que hay que detener. Y también hay señales que nos indican que al final de la calle o del camino ha llegado. ¿Sabe qué sucede con esas señales? Se relaciona también con el mensaje del día de hoy. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, desde el primer libro de la Biblia, nos ha dado señales, nos ha mostrado, nos ha dado tipos o tipologías de lo que Él iba a venir a hacer a esta tierra, señales que nos anuncian todo lo que va a acontecer, incluso hasta el final de los tiempos. Todo está escrito acá. Hay muchas señales, hay muchas parábolas, hay mucho simbolismo acá, hay mucha tipología que nos apunta incluso hasta los tiempos finales, cuando el Señor Jesucristo vendrá y reinará con nosotros por 1000 años, dice las Sagradas Escrituras, aquí en la tierra, y luego desciende la nueva Jerusalén. Y de ahí quedamos en piloto automático porque no sabemos qué más sucede. La Biblia ya no nos dice nada más. Lo que entendemos es que viviremos eternamente con Él aquí en la tierra, después de que descienda la nueva Jerusalén. Pero todo eso son señales, son tipologías, son símbolos que estamos encontrando en las Sagradas Escrituras. Apocalipsis está lleno de simbología. Apocalipsis está lleno de muchas señales. Algunas ya se cumplieron y otras se van a cumplir. Y yo con toda seguridad puedo decir que todo lo que está escrito en este libro se cumplirá al pie de la letra. Ni una jota, ni una tilde, y nada pasará de lo que esté escrito acá, porque asimismo ha sido dicho por nuestro Dios Todopoderoso. Así de que desde antes incluso de la fundación del mundo, Dios
ya tenía un plan de expiación para reconectar a la humanidad que todavía no existía, pero Dios ya tenía un plan. Es decir, Adán y Eva no sorprendieron a Jesús con el pecado que ellos cometieron, no sorprendieron a Dios con esta rebelión que ellos levantaron desobedeciendo a Dios. Algunos pensarán, ¿y ahora qué iba a hacer Dios? Quizás se encontró entre la espada y la pared, porque no previó de que Adán y Eva iban a pecar. Algunos podrán pensar así, pero entonces estaríamos olvidando que Dios es omnisciente, que Dios lo sabe todo antes de que las cosas sucedan. Entonces, a Dios en ninguna manera se le tomó por sorpresa el hecho de que Adán y Eva hayan pecado. El apóstol Pedro estaba consciente de eso. Y en uno de los capítulos que nosotros ya leímos, primera carta de Pedro, capítulo número 1, versículo 18 hasta el 20, dice lo siguiente. Pedro hablando de Jesús, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Escuche esto, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El apóstol Pedro dice, por la omnisciencia de Dios, Dios ya sabía que iba a venir a hacer expiación a la tierra como un cordero sin mancha, sin contaminación, perfecto, y que ese cordero era Jesucristo, porque Juan nos lo presenta en el Nuevo Testamento como el Cordero de Dios. Ahora, este pecado que Adán y Eva cometieron era merecedor de muerte. ¿Por qué? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:23, y ese versículo creo que muchos de nosotros lo conocemos, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes estaban destituidos? Toda la humanidad, absolutamente todos estábamos destituidos de una relación con Dios. ¿Por qué? Porque estábamos llenos de pecado, estábamos llenos de inmundicia, estábamos llenos de maldad, estábamos llenos de odio, estábamos llenos de desobediencia, estábamos totalmente perdidos. Pero sabe que el mismo apóstol Pablo en Romanos 6 y el mismo versículo 23 dice lo siguiente, porque la paga, y quiero que note esto, la paga del pecado es muerte, es decir, ¿cómo le va a pagar Dios a los obedientes? Les va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Amén, eso es para los obedientes, pero para los desobedientes, ¿saben cuál es la paga? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, es decir, el que comete pecado y no se arrepiente, le toca la muerte, no solo la muerte física, físicamente todos vamos a morir, pero le toca la muerte espiritual, y no es que no va a tener conciencia, se le llama muerte porque es un sufrimiento que se va a tener eternamente. Así de que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. De esta manera, Dios le va a pagar a todos los pecadores, aquellos que no se arrepientan, este es el castigo. Pero hay mucha gente que le vamos a predicar y está en la condición en la que nosotros estuvimos un tiempo. Entonces, ellos van a aceptar a Jesús y ya no va a ser esta su paga, sino que va a ser recibido. Va a decir, Dios, venid a mí benditos de mi Padre. Imagínense, para que heredemos el reino de los cielos. Pero dice el apóstol Pablo acá, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, esto es algo establecido por Dios, que la única forma de saldar el pecado que nosotros hemos cometido es que se debe de morir. Esa es la ley de Dios y tiene toda la razón. Pero el apóstol Pablo, aquí en este versículo, hay agregado una coma. Y lo que añade a continuación esta sagrada escritura es la salida para todos aquellos que quieran empezar una nueva vida, aquellos que quieran arrepentirse de sus pecados. La paga del pecado es muerte, más la dádiva, es decir, el regalo
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hay una opción, hay una oportunidad, hay una salida. ¿Y quién es esa salida? Jesucristo, el santo, el puro, el limpio, el verdadero, el Hijo de Dios, por el cual nosotros podemos ser salvos, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ahí está la clave, creer en Jesús, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra de Dios, entonces serás salvo. ¿Se da cuenta? Entonces, aunque la paga del pecado es la muerte, pero Dios nos ha dado un regalo para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. No se pierdan, pero tengan vida eterna. Hubo una sustitución. ¿Quiénes pecaron en el huerto del Edén? Adán y Eva. Pero desde ahí empezamos a ver la gracia de Dios, el amor de Dios, de cómo busca la manera de limpiarnos, de perdonarnos. Les voy a dar 4 símbolos o tipología de lo que Jesús vino a hacer por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Voy a empezar en Génesis 3:21 y quiero que lo lea conmigo. Génesis 3:21, esta es la primera señal desde el inicio de la humanidad, la primera pareja, los primeros 2 seres humanos en toda la tierra. Y miren lo que tiene que hacer Dios con ellos para salvarles su vida. Pero la palabra de Dios se cumple y aquí quiero que me entienda esto. Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, es decir, a Adán y a Eva. ¿Qué les hizo? Túnicas ¿de qué? De pieles. ¿Y qué hizo? Y los vistió. Ahora quiero que entienda esto. Cuando pecaron, dice las Sagradas Escrituras, de que ellos se vieron desnudos. Es decir, el cuerpo glorificado o esa túnica quizás espiritual que cubría sus cuerpos, así como esas túnicas que quizás cubren a los ángeles. Entonces, esas mismas túnicas espirituales cubrían el cuerpo de Adán y Eva y eso representaba el cuerpo glorificado, que podían tener una relación y una conexión con Dios. Pero en cuanto pecan, de inmediato sus ojos espirituales fueron abiertos y se vieron que estaban desnudos, es decir, habían desobedecido, habían cometido pecado, se vieron desnudos, sintieron vergüenza, se escondieron. ¿Y sabe qué dijeron? Nos sentimos desnudos, no nos podemos dejar ver por Dios así. Y dice que cosieron vestimentas de hojas de higuera para poder tapar su vergüenza. Dios viene y dice, Adán, aunque Adán no fue el primero que pecó, pero a él se le había responsabilizado de su esposa, de su mujer y de todo lo que existía en ese tiempo. Así de que Dios está buscando a Adán. Adán está escondido con Eva. Y aunque tienen esas vestimentas, pero no son suficientes. Y Dios cuando los encuentra y les pregunta, ¿dónde están? Estamos escondidos porque es que estamos desnudos. ¿Pero quién te dijo que están desnudos? Y Dios les dijo, esa forma en la que ustedes cubrieron su pecado, esa forma en la que ustedes cubrieron sus vergüenzas, esa forma en la que ustedes se taparon físicamente, no es la correcta para que yo les perdone a ustedes. Porque la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué le tocaba a Adán y a Eva? Morir, porque esa es la ley de Dios. Pero aquí viene la primera tipología. Dios tiene que sustituir, porque de que alguien debe de morir, alguien debe de morir. Esa es la ley de Dios. Entonces Dios hace una sustitución o un reemplazo, un inocente, o en este caso por lo menos 2 inocentes, para cubrir el pecado de 2 pecadores. Se tuvo que matar. Podemos entender quizás que fueron corderos o quizás cabras, aunque algunos dicen tal vez cabras no, porque la piel de las cabras es un poco más áspera, pero la piel de las ovejas o de los corderos es más suave, es más tersa. Entonces muchos piensan de que probablemente lo que se sacrificó acá fueron corderos. Y ahí hubo la primera muerte expiatoria, es decir, para cubrir el pecado. Ellos se cubrieron con hojas, pero esa no era la forma correcta de cubrir el pecado que ellos habían cometido en contra de Dios. ¿Qué hicieron? ¿O qué hizo Dios? Probablemente Dios le dijo, mata a los corderos. Él mismo tuvo que matarlo, sacar la piel y de esa forma vestirse. Alguien tenía que morir, porque eso dice la palabra de Dios. La paga del pecado es la muerte. Es la única forma de restablecer la relación con Dios. Entonces, vemos ahí la primera señal de cómo Jesús, desde el Antiguo Testamento, estaba siendo anunciado
de que vendría y haría un sacrificio sustitutivo, es decir, en vez de que nosotros como pecadores pagáramos con nuestra vida, Él mismo pagó con su vida en la cruz del Calvario. Nótese que estos animales que murieron no tenían la culpa, eran animales inocentes, no tenían conciencia del por qué los iban a matar. Pero ellos, que eran inocentes, eran perfectos y sin mancha, fueron sacrificados para cubrir el pecado de alguien más. ¿Qué señalaba eso? Que Jesús, siendo santo, puro, verdadero, lleno de amor, de gracia, de misericordia, sin culpa de nada, se echó él mismo la culpa para que nosotros quedáramos libres. Y ahora por eso es que nuestra vida, nuestro ser, nuestra alma le pertenece a Dios. Somos sus hijos, somos sus siervos, somos todos de Él, le pertenecemos a Él, porque Él se entregó por nosotros, cuando nosotros debíamos de morir. Segundo ejemplo, segunda tipología o simbolismo acerca de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Génesis 22:8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios le dice a Abraham, el único hijo que le ha dado, el hijo de la promesa. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, sacrifica a tu hijo, tu único hijo. Y ahí resalta la palabra único. Sacrifícalo. Y lo lleva al monte Moria y va con los sirvientes, llevan la leña, llevan el fuego. Y ya cuando se está acercando Abraham al lugar donde Dios le dijo que tenía que ofrecer el sacrificio, resulta que le dice a sus sirvientes: quédense aquí, porque no quería que vieran lo que Abraham iba a hacer. Para algunos parecerá locura, pero Dios le había dicho a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham se había llenado de fe porque Dios había dicho de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Algunos de nosotros hemos intentado contar las estrellas, pero no se puede. Son incontables. Y también se le prometió de que iba a ser como el polvo de la tierra, es decir, imposible contar a la descendencia de Abraham. Entonces Abraham ha entendido esas promesas de parte de Dios, pero también ahora Dios le dice: sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Pero él va fortalecido. Si Dios me dijo que me va a multiplicar a través de este hijo, él sabrá cómo lo resucita o él sabrá lo que va a hacer, pero yo le voy a obedecer. Así de que va con su hijo. Ya cuando va nada más con su hijo, le pregunta: padre, aquí llevamos la leña, llevamos el fuego, pero noto algo extraño. No está el cordero del sacrificio, no llevamos el animal para sacrificarlo. Y esta es la respuesta que Abraham le da a su hijo. Esta es una respuesta de fe, porque aunque Dios le dijo: tú me vas a sacrificar a tu hijo, pero Abraham vio más allá y dijo: no, Dios va a hacer algo acá. Por lo tanto, yo confío en Dios, que Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y esta es una profecía no solo para ese momento que en breve Dios hizo, cuando justamente Abraham había amarrado a su hijo, lo puso sobre la leña y estaba a punto de degollarlo, de matarlo. Pero el ángel de Jehová dice que le dice: no lo hagas, porque ya veo que me amas, ya veo que obedeces, ya veo que eres fiel, ya veo que tienes fe. Y entonces, de repente, Abraham vuelve a ver hacia atrás y entre los zarzales dice que hay un carnero, es decir, el macho de las ovejas, que ese que tiene los cuernos doblados, está trabado en ese zarzal. Y ahí es donde se cumple lo que había profetizado Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Pero estas palabras no fueron profecía para ese momento nada más, sino que es la tipología de lo que Jesús también iba a venir a hacer. Entonces es una profecía de lo que Jesús iba a venir a hacer. Dios se proveerá de cordero, escuche esto, para el holocausto, refiriéndose a lo que iba a hacer Jesús. Abraham sin saberlo, pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, fluyendo en Abraham para que dijera estas palabras. Y fue algo extraordinario. Por eso se le conoce a Abraham como el padre de la fe. Primera tipología: animales sacrificados para cubrir el pecado de Adán y Eva. Segunda tipología: Dios sustituye la muerte del hijo de Abraham con un carnero para el holocausto. Así de que podemos ver la maravillosa mano de Dios. Tercera tipología es la Pascua, lo que sucedió en Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros,
y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, es decir, pan con levadura, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. ¿Por qué le da estas instrucciones Dios a Moisés y Moisés las escribe? Porque Dios había enviado 9 plagas a Egipto. Egipto, o el faraón y los líderes principales juntamente con faraón, no querían dejar libre a los israelitas que estaban esclavos aproximadamente por 400 años. Entonces, no los quería dejar libres, los tenía en esclavitud y ellos clamaban a Dios. Dios envía a Moisés, Dios envía a Aarón juntamente con Moisés, y de esta manera ellos empezaron a decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y Faraón decía: no, y iba una plaga, deja ir a mi pueblo, no. Se arrepentía, pero luego decía: sí, y luego decía: no lo voy a dejar ir. Y de esa manera estaba actuando siempre Faraón. Pero la 10ª plaga iba a moler el corazón del mismo Faraón y de todas las personas egipcias que vivían en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Dios iba a quitarle la vida a los primogénitos, es decir, al primer hijo varón que le había nacido a cada matrimonio. Como los israelitas también eran pecadores, también eran malos, tuvo que haber un sacrificio expiatorio por cada familia. Cada familia tenía que matar un cordero. Si la familia era pequeña, si eran 4, por ejemplo, y no se iban a lograr comer ese cordero, se tenía que unir con la familia próxima que también era pequeña, para que no quedara nada desperdiciado de los corderos, porque iba a ser pecado también. No podían hervir el cordero, tenían que comerlo asado a las brasas, tenían que quemarlo. La sangre de ese cordero tenía que pintarse, untarse en los 2 postes de la puerta y en el dintel, en la vara o barra horizontal. Se tenía prácticamente que pintar de rojo con la sangre de esos corderos que habían sido degollados o muertos. Y ese símbolo de esa sangre representaba que ahí habían judíos y que habían obedecido el mandato de Dios. Si esa sangre, algunas veces yo pienso de que quizás algunos judíos no creyeron en Moisés y quizás dijeron: no, ¿para qué vamos a pintar la puerta? A este Moisés ni le creemos. Y probablemente quizás algunos judíos no pintaron la puerta, dijeron: bueno, si de todas maneras somos judíos, Dios nos va a guardar a nosotros. Entonces probablemente algunos quizás no pintaron el marco de la puerta y el dintel, la parte de arriba, y dijeron: Dios de todas maneras nos va a salvar. Y probablemente, si no la pintaron, el ángel de la muerte entró y mató a su hijo primogénito. Porque los judíos, aunque tenían su sangre judía, eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacobo, de Israel, como se le conocía también, pero eran pecadores, eran desobedientes. Si no, Dios no les hubiera dicho: ustedes tienen que hacer un sacrificio, cada quien tiene que inmolar ese cordero de 1 año. Inmolar significa matarlo, quitarle la vida, y cuando lo maten, tienen que sacarle la sangre y pintar el marco de la puerta. ¿Por qué lo hizo? Porque también eran pecadores, y de esa manera esa sangre cubría el pecado de ellos y eran perdonados, y el primogénito no iba a morir. El primogénito no iba a morir. Es importante ver entonces que aquí hay una tipología también, que esa sangre de ese cordero que se mató en Egipto representaba también la misma sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, haciendo expiación por nuestros pecados. La misma tipología, simbolismo de lo que Jesús iba a venir a hacer acá a la tierra. Ahora la número 4, sacrificios para el perdón de los pecados. Busque Levítico 5:17 mientras yo le voy narrando. Cuando los israelitas finalmente salen de la esclavitud de Egipto, ahora sucede de que durante están en el camino, Dios quiere acercarse a ellos. Así de que Dios dice a Moisés: prepárame un tabernáculo, prepárame un mishkan, un lugar donde yo pueda estar
contigo y con el pueblo, y el pueblo pueda sentir mi presencia, porque antes el Espíritu Santo no moraba como mora en cada uno de nosotros ahora. Antes la presencia del Señor estaba en el tabernáculo, y los que querían buscar el perdón, los que querían buscar tener una relación con Dios, tenían que ir al tabernáculo, ofrecer sacrificios de paz, holocaustos o sacrificios para expiación o perdón de los pecados. Entonces, en esa ocasión, Dios instituyó también los sacrificios. Y esos sacrificios incluían los sacrificios por los pecados. Aquellos que habían cometido pecado estando en ruta hacia la tierra prometida, esos que habían cometido pecado, aquellos que habían matado, aquellos que habían cometido adulterio, aquellos que habían hecho algo malo, que habían violado la ley de Dios, ellos tenían que ofrecer un sacrificio. Miren lo que dice Levítico 5:17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable. Es decir, incluso si lo hizo en ignorancia, dice la Sagrada Escritura que es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero, es decir, un macho de las ovejas, el que tiene los cuernos doblados, sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Esa era otra simbología o tipología de lo que Jesús iba a venir a hacer acá a la tierra. ¿Por qué? Si alguien había cometido pecado, la ley decía que podía ir al tabernáculo, donde estaba el sumo sacerdote y en donde estaban los levitas, todos los que ministraban y ofrecían los sacrificios a Dios, traía su becerro o traía su cordero o traía su cabra o traía sus palominos, depende de la posición social que tenía o la condición económica. Entonces llevaba este animal o ave para el sacrificio, aunque era pecador, Dios lo perdonaba. ¿Cuándo lo perdonaba? Cuando se arrepentía verdaderamente de corazón, este hombre o esta mujer llevaba ese animal y le decía al sumo sacerdote o a los levitas que estaban ahí: he pecado, traigo mi sacrificio expiatorio. Era fácil porque se le echaba la culpa a un animal inocente. Entonces llevaba su cordero, se lo presentaba al sumo sacerdote, el sumo sacerdote ponía la mano sobre el animal en señal de que los pecados del pecador o de la pecadora eran transmitidos literalmente al pobre animal inocente. No tenía culpa, no sabía nada de lo que estaba sucediendo, pero a él o a ese animal se le echaban todas las culpas. Literalmente y espiritualmente así sucedía. Cuando la persona se había arrepentido verdaderamente, se tomaba el animal, se degüellaba, se le sacaba la sangre y esa sangre era puesta o se rociaba en el altar del sacrificio, se quemaba el cordero y eso era un olor grato a Dios y Dios perdonaba el pecado y la persona se iba limpia, literalmente quedaba otra vez con una nueva relación con Dios, había hecho expiación, es decir, los pecados habían sido cubiertos a causa del cordero sacrificado. Pero ahí sucedió algo, se empezaron a aprovechar todos aquellos y dijeron: oh, wow, esto está fácil, peco, me emborracho, robo, cometo adulterio, veo pornografía, mato, guardo odio en el corazón, pero el fin de semana llevo mi corderito, se lo presento al sumo sacerdote, que ore por él y ya quedó libre. Entonces el lunes puedo ir otra vez, emborracharme, puedo ver pornografía otra vez, puedo hacer todo lo malo que quiera y me compro otro de los mejores corderitos, porque debe de ser sin mancha, debe de ser sin arrugas, debe de estar no quebrado, debe estar perfecto. Así de que voy a pagar el mejor corderito. Mire, deme ese, no, deme el más gordito, el más hermoso, porque lo tengo que llevar al sumo sacerdote, porque voy a ofrecer expiación. Se lo amarraban, lo llevaba jalando y otra vez iba ante el sumo sacerdote. Y ahora que se lo presentaba, el sumo sacerdote no sabía porque no conoce el corazón, al igual que yo no conozco el corazón de ustedes. Él es el que lo conoce a usted. Él es el que sabe su vida. Entonces, el sumo sacerdote no sabía, recibía el corderito y pues la persona decía: sí, ¿sabe qué? Me arrepiento de ese pecado que hice. Algunos ya eran clientes frecuentes. Entonces,
le da el corderito, se lo pone, y el sumo sacerdote, como no sabe, pues le pone la mano y llora sobre la cabeza del animal, y es físicamente, aparentemente, como el sumo sacerdote puso la mano, el pecador o la pecadora dice, ya quedé libre, ya la hice. Entonces otra vez la próxima semana le doy rienda suelta y vuelvo a traer otro animal, y se volvió eso un círculo vicioso en el cual se aprovechaban de la gracia de Dios que ya surgía en ese tiempo para perdonar los pecados. Físicamente él o ella pensó de que había quedado libre del pecado, y aunque el animalito sí murió, sin ningún sentido, porque espiritualmente ya no sucedió nada. Porque esta persona no se había arrepentido verdaderamente de corazón, y tantos sacrificios, becerros, corderos, palominos, ovejas y cabras que se llevaban al sacrificio ya no valían para nada, porque la persona, el pecador, no se había arrepentido, espiritualmente no sucedía nada ya. Por eso es que en Isaías dice, estoy hastiado, estoy de sacrificios, de sangre. ¿Por qué? Porque llevaban demasiado sacrificio, pero no se habían arrepentido de los pecados. Pero aquellos que se arrepentían verdaderamente, aquellos que derramaban sus lágrimas ante la presencia del Señor y le habían fallado a Dios, pero se arrepentían de corazón, Dios sí los perdonaba. Pero tenía que haber un verdadero cambio. Así de que esto fue una tipología de Jesús también, porque en la actualidad seguimos predicando de Jesús, que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, y a mucha gente no le importa, lo ignoran. Tenemos líderes, evangelistas, pastores, misioneros, que ahora andan en el mundo, gente a nivel mundial, hombres que antes temieron a Dios, hombres que antes sirvieron a Dios, y un día se van a presentar ante Dios para ser juzgados. Después del reino milenial iban a decir, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Yo lo hice porque la persona tenía fe, no porque tú eras santo o limpio. La persona tuvo fe en mí cuando tú hablaste de Jesús, pero tú verdaderamente no estabas transformado, no eras convertido. Entonces, tú dices que echaste fuera demonios en mi nombre, sí, ya está bien, lo hiciste, pero en mi nombre, y la gente tuvo fe en mí, no en ti. Por lo tanto, yo hice el milagro. Dios puede hacer el milagro a través de un pecador o una pecadora, porque está hablando de Jesús. Entonces la persona pone la fe en Jesús y es salva. Pero esta persona, cuando se presenta ante Dios y se ha juzgado, los libros se han abierto después del reino milenial, como nunca se arrepintió, van a decir, pero es que en tu nombre echamos fuera demonios. No. Eso ya no vale, porque no viviste verdaderamente como un hijo, como una hija del Señor. Entonces sigue sucediendo que muchos pueden tener este derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario como nada. Pero debemos de arrepentirnos si hemos fallado al Señor y acercarnos a Dios de todo corazón, humillarnos a Él y derramar nuestras lágrimas, entregarnos de todo corazón, y Dios puede perdonar nuestros pecados. Dios lo puede hacer. Isaías habló exactamente de lo que le iba a pasar al Mesías. Y esta es una cita que yo constantemente le doy. Isaías 53:3 en adelante, y hoy se lo voy a leer hasta el 11. No solo hubo simbolismo y tipología, sino profecía. Esta es una profecía de lo que Jesús iba a venir a hacer en la cruz del Calvario. Isaías 53, desde el versículo número 3 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aquí está el sacrificio expiatorio sustitutivo, o sea, porque a él se le está echando la culpa. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de él. ¡Wow! ¿No se parece esto a algo que hizo Jesús y que nos lo describen los 4 evangelios? ¿Y sabe qué dicen los israelitas, los judíos ortodoxos y ultraortodoxos acerca de este pasaje bíblico? Que habla de la nación de Israel. ¿Cómo puede hablar algo tan explícitamente de una nación, de una multitud de gente? Esto está hablando directamente de una persona, y esa persona es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, aquel preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros pudiésemos disfrutar de la salvación y de la vida eterna. Todo eso era en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se cumple. Juan mismo lo dice de su boca. Juan capítulo número 1, versículo 29. Dice en el Evangelio de Juan, escrito por el discípulo de Jesús, Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, mire cómo lo presenta, eran primos de sangre, pero Juan no dice, aquí les presento a mi primo, este ha sido escogido por Dios y viene a servir a Dios. Aquí les presento a un familiar mío que es el que va a tomar el lugar después de mí. ¿Saben cómo lo presenta? Proféticamente, como se había profetizado en el Antiguo Testamento. En pocas palabras, Juan está diciendo, hoy se han cumplido las profecías del Antiguo Testamento, porque dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué se refiere esto? Que alguien de nosotros nos dijeran Cordero de Dios sin conocer las Sagradas Escrituras, nos parecería extraño que alguien, quizás pensaríamos, quizás ese es su sobrenombre, quizás se lo dicen de cariño o por alguna razón le llaman Cordero. Pero para los judíos, escuchar de Juan, que también era judío, decir de su misma boca, que sus labios pronuncien de que ese hombre que está llegando ante él es el Cordero de Dios, tiene un significado teológico, espiritual y profético. ¿Qué significa esto? Que ellos entendieron por los 4 tipos de simbolismo. Hay más de lo que le acabo de dar yo en el Antiguo Testamento, pero todo eso ellos lo conocen a la perfección. ¿Qué es un cordero y para qué sirve un cordero? Para hacer expiación por los pecados. Así de que cuando Juan le dice a los que están ahí listos para ser bautizados o a los curiosos que están viendo y escuchando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, les está diciendo, este es el Mesías, esta es la otra forma de decirlo. Este es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el prometido, el profetizado en el Antiguo Testamento, y ahora se han cumplido las Escrituras en él. Eso quiere decir, he aquí el Cordero de Dios. Eso es lo que entendían los judíos en ese tiempo. Entonces les estaba diciendo que él era el Mesías, el Hijo de Dios, y de esa manera, como Isaías profetizó de Jesús, de esa manera como los corderos que yo les expliqué hace un momento fueron sacrificados en esas 4 diferentes etapas o ejemplos de simbología, así Jesús fue crucificado en la cruz. Pedro quiso detener el sacrificio de Jesús. Pedro dijo, no te voy a dejar no voy a dejar que nada te suceda. Yo voy a estar aquí primero, y se ha de haber tocado la espada, me imagino, porque después esa espada la sacó y le mochó la oreja a uno de los alguaciles que habían ido a arrestar a Jesús. Pero cuando Pedro le está diciendo a Jesús que no va a permitir que nada malo le sucede, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento Pedro estaba en su carne diciendo, yo no quiero que mueras, pero no había entendido los beneficios espirituales que traía el que Jesús fuese muerto en la cruz del Calvario. Así de que Jesús dijo, yo puedo defenderme solo, yo no necesito ayuda de nadie, pero tengo que dejar que todo se cumpla conforme a la voluntad de mi Padre. Así de que uno de sus discípulos entrega a Jesús, aquel que nunca se convirtió, aquel que nunca estuvo inscrito en el libro de la vida, aquel que nunca fue salvo. Estuvo ahí, tuvo la oportunidad, recibió el poder de parte de Dios, pero nunca se arrepintió de sus pecados, porque tenía avaricia al dinero. Y especialmente Dios lo pone de tesorero. ¿Por qué?
porque tal vez así tenía la oportunidad él de cambiar y decir, no, ya conozco que él es el Mesías y jamás voy a tocar estas ofrendas que son de Dios, jamás lo voy a hacer. Pero es ahí donde dice la Sagrada Escritura que él extraía del dinero de las ofrendas, que de las donaciones que le habían dado a Jesús, le robaba al mismo Mesías, le robaba al mismo Señor Jesucristo. Así de que entrega a Jesús, va al huerto en donde sabe que está orando y le dice, al que yo bese, ese es. Así de que se acerca, lo abraza, le da un beso y Jesús ya no le llama hermano, le llama amigo, que ya hay una diferencia, hay una separación, hay una distancia. Y a Judas le llama amigo, eso significa que nunca tuvo una verdadera conexión con Dios. Entonces Judas lo entrega, se lo llevan a Jesús, sus amigos, sus discípulos, se dispersan, huyen, se van llenos de miedo, aunque después Pedro va viendo de lejos, va tratando de ver qué sucede y lo reconocen de que él era uno de esos discípulos de Jesús, pero él lo niega, incluso dice la Biblia que maldice en uno de los evangelios. No sé si maldice a Dios o a Jesucristo o dice malas palabras en general, pero dice la Biblia que incluso maldice Pedro con tal de desligarse de que es amigo de Jesús o de que era su discípulo. Así de que Jesús lo dejaron sus amigos. Por eso dice despreciado y desechado entre los hombres. Hay otra parte que dice en Isaías de que nosotros nos descarriamos como ovejas, porque ellos también salieron corriendo como ovejas que no tenían pastor, llenos de miedo, huyeron. Lo arrestan en la madrugada, es decir, no durmió porque habían comido la Pascua en la noche, habían estado cantando, habían estado orando y se fueron luego a orar al huerto de Getsemaní. No había dormido nada. Así de que en la madrugada lo llevan a la casa de uno de los sumos sacerdotes que ya no estaba en función, pero lo llevaron ahí porque tenía prominencia o importancia, y luego lo llevaron hasta donde el sumo sacerdote que estaba en funciones, que por cierto era el yerno de este otro sumo sacerdote que había dejado las funciones. Así de que lo empiezan a juzgar y ahí mismo lo están interrogando. Estaban buscando testigos falsos y le preguntan a Jesús, tú dices que eres el Mesías, tú dices que eres el Hijo de Dios, y Jesús les dice, tú lo has dicho. Y aparte le dije, desde ahora verás al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y eso le dijo, suficiente, no necesitamos testigos. Él mismo lo ha confesado. Blasfemia, a este solo le toca la muerte. Los judíos en la actualidad dicen, pero si nosotros no matamos a Jesús, ¿por qué los cristianos acusan de que nosotros somos los culpables de la muerte de Jesús? Pero ellos lo encontraron culpable de blasfemia, que significaba muerte. Entonces ellos son los actores intelectuales de la muerte de Jesús. Y la muerte física la llevaron a cabo los romanos porque eran los que tenían la autoridad y el gobierno incluso sobre Israel en ese tiempo. Pero los autores intelectuales de la muerte de Jesús son los judíos, lo nieguen o no, porque ellos fueron los que arrestaron a Jesús. Nunca hubiese sido llevado Jesús ante los romanos si ellos no lo hubieran arrestado. Ellos fueron los que lo acusaron, ellos fueron los que lo atormentaron. Y cuando Jesús empieza a contestarle al sumo sacerdote, uno de los alguaciles dice que le da una bofetada, y otros dice que le dan de puñetazos, y otros le escupieron la cara. Y ahí empieza el martirio de Jesús. Lo presentan ante Pilato. Pilato dice, bueno, pero es que oigo que este es de Galilea, yo no tengo jurisdicción allá. Y se da cuenta que Herodes ha ido justamente a Jerusalén en ese tiempo y dice, para tener una buena relación con él, se lo voy a mandar. Así de que mandan a Jesús con Herodes. Y Herodes empieza a juzgarlo también. Y dice, pero yo no encuentro nada en este hombre. Pilato tampoco dice, yo tampoco encuentro nada. Así de que Herodes dice, ¿saben qué? Llévenselo otra vez a Pilato para que lo juzgue. Así de que Pilato dice, ¿y ahora qué hago? Si este hombre no tiene culpa de nada, no encuentro nada. Él dice que es el rey de los judíos, pero pues nunca se ha levantado en armas, o sea, no hay nada extraño acá. Imagínense el corazón de los líderes religiosos de ese tiempo. Sentenciar a alguien a muerte y dejar libre a un culpable por un justo, el pecador por el santo, por el limpio. Incluso fue beneficiado este hombre, ojalá se haya convertido, Barrabás, porque Pilato les pregunta, entonces ¿a quién quieren que les deje libre? ¿A Jesús? Al que ustedes le llaman el Mesías o el rey de los judíos, y eso les caía mal a los judíos, sacerdotes, los ultraortodoxos y todos los que estaban ahí, eso les caía mal escuchar. Pero él decía, pues ustedes están diciendo que él dice que es el rey de los judíos. Entonces, ¿quieren que les deje libre al rey de los judíos? ¿O quieren que les deje libre a Barrabás? Y todos eligieron
Nosotros pensaríamos que escogería a Jesús, porque Jesús no había cometido nada malo. Pero todos estos religiosos, escribas, fariseos y saduceos y todo el Sanedrín se pusieron en contra de Jesús e influenciaron a las demás personas para que no dejaran libre a Jesús, sino a Barrabás. Imagínense, hasta Barrabás fue beneficiado. Ojalá se haya arrepentido verdaderamente. Ahora, la sentencia de los romanos es ok. Ustedes lo dicen. Pilato se lava las manos porque si yo no tengo culpa en esta sangre inocente. Incluso la Sagrada Escritura dice que la mujer de Pilato había soñado con Jesús. Y ella misma le dijo, pero si este es un hombre justo, pero pues tenía la presión de todos los judíos religiosos. Entonces dijo, no, pues ya me lavé las manos y esta sangre que caiga sobre ellos. Y así ha sido hasta el día de hoy, guerra tras guerra, desgracia tras desgracia sobre Israel. Pero hay un remanente en Israel que verdaderamente cree en Dios y vive conforme a la palabra de Dios. Y por eso Israel no ha sido destruido y Dios siempre tiene cuidado de ese remanente. Porque incluso hay homosexuales judíos, incluso hay judíos que son ateos, que no creen en Dios. ¿Puede creer eso usted? Judíos. Eso es increíble. Pero arrestan a Jesús entonces, lo llevan ante Pilato. Pilato se lava las manos y dice entonces, azótenlo. Lo amarran a Jesús en un poste, lo amarran de esta forma, más o menos, según las gráficas antiguas que hay, lo ponen de rodillas, de espalda, agarran un látigo de palo, más o menos de este tamaño. La punta es de cuero, y en esas cosas que le cuelgan de cuero hay pedazos de hueso, hay bolas y pedazos de metal en cada parte de esas cuerdas que cuelgan de ese látigo. Así es de que tenían que castigar, primeramente, sin dejarlo que muriera, y porque tenía que aguantar hasta ser llevado a la cruz y que siguiera siendo torturado. Así de que lo ponen de rodillas, de espalda, y empiezan a darle con ese látigo a nuestro Señor. Y cuando pegan en su espalda esas bolas, que eran varias bolas de metal, golpeaban con un gran impacto. Y las otras se incrustaban, los huesos y los pedazos de metal extra se incrustaban en la espalda. Hay una porción bíblica que dice que hicieron surcos en mi espalda. Así de que cuando quedaban esos látigos incrustadas y lo arrancaban nuevamente, dejaba marcas, arrancaba pedazos de piel de su cuerpo. Así de que no está lejos de la realidad de esa película que tal vez ustedes vieron, que se llamaba La Pasión de Cristo. Entonces no está lejos de la realidad y fue bastante real, pero dicen los teólogos que ni siquiera se asemeja a lo que verdaderamente sucedió, pero es una idea aproximada de lo que sucedió. La espalda le quedó marcada. Algunos piensan que probablemente tocaron parte de sus huesos en sus costillas. Jesús sufrió un dolor extremo, incluso desde que estaba en el huerto de Getsemaní, porque su aflicción, el estrés, dicen los psicólogos y los estudiantes del cuerpo humano, que el estrés había provocado que incluso ya no solo sudara agua, sino que sudara como gotas de sangre, porque era el sufrimiento, el dolor tan extremo, entregándose por usted y por mí. Y que nosotros no valoremos ese sacrificio, eso ya sería ser mal agradecidos. Así de que lo torturan, cada latigazo, y cada vez que se lo daban tenía que tener cuidado para no arrancarle de una sola vez toda la piel. Desnudaron públicamente a nuestro Señor, lo dejaron en ropa interior. Después se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas, que son aproximadamente de 1 pulgada, más o menos, las coronas de espina de esa corona que le pusieron, y algunos dicen que probablemente para que no se le cayera, le pusieron la corona y con un palo se la clavaron, se la hundieron en su cuero cabelludo, eso dicen los estudios. Entonces, imagínense esas espinas tan grandes, no solo una, sino montones, 20, 30, no sé cuántas tendría esa corona, que los mismos hombres se han de haber espinado cuando la armaron. Le pusieron una capa para burlarse de él. Ahora profetiza, le decían, ¿quién te golpeó? Y se burlaban de él. Y muchos de nosotros no valoramos el sacrificio de Jesús. Ese dolor que tuvo, una agonía extrema, le ponen el madero, no era la cruz completa según se cree, le ponen el madero y lo lleva cargando. Tanto era el dolor, cuando está en camino al Gólgota, al lugar donde lo van a crucificar, no aguanta. Y agarraron a alguien que iba por el camino y le dijeron, cárgala tú. Y le ayudó a cargarla para poder llegar hasta su destino final. No podían dejar que Jesús se muriera porque le faltaba la tortura máxima. Esta tortura máxima, algunos piensan que pensábamos de que la habían inventado los romanos. Pero dicen los historiadores que los persas
fueron los que la inventaron, los de Irán, el país que ahora es Irán. Los persas inventaron este nivel de tortura que los romanos vinieron a perfeccionar. Entonces ponen a Jesús en la cruz y antes de subirlo le van a clavar 3 clavos, entre 5 a 8 pulgadas de largo los clavos, uno en cada mano y uno para los 2 pies cruzados. ¿Por qué? Esa era la única forma en la que se iba a sostener con esa cruz. No le iban a amarrar, esos clavos lo iban a sostener. Todavía hay un debate si la crucifixión o la clavada de los clavos era en esta parte o era en las manos, pero según los estudiosos del cuerpo humano, dicen que esta parte, como tiene tendones y tiene músculos y los huesos, también puede resistir o soportar la carga. No se entiende entonces todavía si fue en esta parte o en la palma de las manos que le clavaron. Algunos también dicen que sus manos no estaban tan extendidas, sino que estaban un poco como colgando para que pudiese levantarse y después respirar. Después de la azotada, las patadas, los azotes, las escupidas, las burlas, después de todo lo que hicieron con Jesús, la corona de espinas es un dolor por todo el cuerpo, es algo extremo. Los azotes que rasgaron prácticamente sus piernas, su espalda, eso fue algo horrible. Su rostro estaba desfigurado prácticamente. Pero eso es lo que sufrió Jesús por cada uno de nosotros. Le ponen los clavos y lo suben. Y todavía tenía que dejarlo morir lentamente. Ese es uno de los castigos más brutales que se le podía dar a aquellas personas. Y en Deuteronomio menciona las Sagradas Escrituras que era maldito el que moría en un madero, así dice literalmente. Y Jesús entonces se hizo maldición por nuestros pecados. Literalmente eso dice la palabra de Dios. Se volvió maldición por nosotros, cuando nosotros éramos los que estábamos maldecidos ya y le pertenecíamos a Satanás. Pero Dios se entregó por completo, no se negó para nada. Dice el apóstol Pablo que no escatimó a sí mismo el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que tenía el entendimiento de cuál era su misión en esta tierra. Se entregó por completo, apasionadamente, hasta la muerte, hasta lo último. La idea de la tortura de los clavos era estar colgado ahí y morir lentamente, no dejarlo morir de una sola vez. Así de que con sus manos clavadas, sus pies clavados y con sus brazos un poco colgados, tenía la posibilidad de empujarse, apoyándose en el clavo que sostenía sus 2 pies. Tenía que empujarse hacia arriba para coger aire y respirar. Y luego cuando exhalaba tenía que dejarse caer lentamente. Imagínense el dolor de los pies y de las manos para volver a descansar un poco. Dicen los historiadores que tampoco la cruz de madera era un pedazo de árbol bien lijado, bien limpio, sino que también era áspero, quizás eso también le lastimaba la espalda. Entonces, un dolor extremo, un dolor extraordinario. Y algunos de sus discípulos ya han llegado ahí, su madre está ahí viendo morir a su hijo, pero ella había entendido cuál era la misión de Jesús. Ella había entendido todo lo que se tenía que cumplir y ella solo callaba. Ella solo callaba y guardaba todo, dice la Sagrada Escritura, viendo a su hijo morir. Y Jesús termina diciendo esto, Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En otro evangelio, Jesús dijo estas palabras, consumado es decir, misión cumplida, he hecho como tú me mandaste, Padre. Y cuando dicen tus manos encomiendo mi espíritu, ahí vemos que Jesús siempre se sometió a la voluntad de Dios, porque le dice, yo me encomiendo a ti, yo me entrego a ti, para que tú hagas en mí como tú quieras. Y la Sagrada Escritura dice que Dios, no el Hijo pudo haberse resucitado a sí mismo, pero dice que Dios le levantó de los muertos. Bajaron el cuerpo de Jesús antes de que llegara la hora del Shabbat, o cuando empezaba el Shabbat, el viernes en la tarde es cuando iniciaba el Shabbat. Entonces, lo tuvieron que bajar antes. Alguien pidió el cuerpo de Jesús, lo envolvieron y lo pusieron en una cueva que apenas se acababa de tallar entre las rocas. Así de que ahí pusieron el cuerpo de Jesús, molido. Y Satanás dijo, he ganado la victoria. Satanás dijo, he vencido. Pensé que nunca podría lograrlo, pero hice todo lo que pude. Utilicé a toda esta gente falsamente religiosa y ellos me ayudaron a vencer al Mesías, a Jesús, el Cristo. Ahora yo he ganado, pensó Satanás, porque Satanás no es omnisciente, Satanás no lo sabe todo.
Jesús no había sido vencido, sino que Él había vencido a la muerte y al pecado. Así de que fue glorificado en espíritu, fue vivificado, dice el apóstol Pedro. Así de que Jesús resucitó de entre los muertos.